Señor Wilson Arias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y dedicarnos unos minutitos de su apretada agenda belga. Usted ha sido desde su condición de miembro de la Cámara de Representantes en Colombia uno de los protagonistas de varias investigaciones que parecen demostrar importantes casos de fraude y corrupción en la compra masiva de tierras en distintas zonas de Colombia. Y ha pagado un precio alto por eso, puesto que ha sido amenazado en repetidas oportunidades de muerte. ¿Podría usted resumirnos los principales casos de acaparamiento de tierras a través del fraude y la corrupción? Realmente son dos grandes campos de tierras en disputa: las tierras de las víctimas desplazadas de la violencia a sangre y fuego, de las cuales se habla son 6 millones de hectáreas, y a propósito de las cuales se plantea una restitución de tierras y de títulos, pero no un retorno. Ya Human Rights ha dicho que son muy pocas las familias que pueden regresar y no tendrán posibilidad de futuro porque seguimos en guerra y en las circunstancias que originaron el desplazamiento. Pero aparte de esas tierras, también hay presión por la última frontera agrícola de tierras baldías de la nación, tierras fiscales, le llaman otra parte, en relación con las cuales la norma dice que son solamente para campesinos pobres y no acumulables en extensiones mayores de las unidades de tierras familiares. UAF se llaman en Colombia. Algunas de esas tierras inclusive están en zonas de altísima violencia. Casi toda esa zona ha padecido una violencia histórica que se agudizó en varias épocas de la mafia y de lucha mafiosa por la tierra. La razón de la guerra en muchas partes ha sido precisamente esa. Yo diría que en la mayoría de los casos hay una disputa territorial por la tierra, pero también por el poder político y por la convergencia criminal que permite ganar una guerra y obtener las derivas, es decir, poder político, económico, rentas, presupuestos de la salud, de la educación, en fin. En tales circunstancias, bueno, yo puedo mencionar algunos casos. Poligrau, por ejemplo, compañía ítalo-española, ojo, Comunidad Europea. Esa compañía compró tierras en Mapiripán. Mapiripán, zona de una de las principales hechos de violencia que hay en Colombia, y se había declarado que era zona de desplazamiento forzado, con lo cual se prohibía cualquier transacción sobre la tierra, pero la alcaldesa de la época, que era bien vinculada a los paramilitares, abrió un compás de espera o una circunstancia para que Poligrau pudiera hacerse a unos predios que suman más de 5.600 hectáreas, cuando allá la unidad agrícola familiar campesina está en 1.000 hectáreas, es decir, violó la norma por esa vía. Violó porque no son campesinos, Poligrau es grandes consorcios, pero además violó porque acumuló esos predios. Pero hay otros casos, ya una empresa nacional que también concurrió a lo mismo, el caso del ingenio Río Paila, quien utiliza una modalidad, y es que los grandes empresarios, para presentarse como que cumplen la norma, constituyen varias unidades, varias empresas de fachada, normalmente sociedades anónimas simplificadas, que es una figura que le permite hacer todo esto, y cuando constituye todas estas empresas, con cada una de ellas compra una unidad agrícola familiar para aparentar cumplir la disposición, después la engloba. Una particularidad en este caso, dos importantes. Uno, quien asesoró ese tipo de compras a Río Paila, pero también, por ejemplo, a Cargill, compañía norteamericana que compró 52.000 hectáreas, fue un bufete de abogados muy prestigioso que se llama Vergara y Urrutia, que era dirigido por el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Carlos Urrutia, y debió renunciar a raíz de estas denuncias que hemos realizado. Esas empresas que constituye Río Paila compran las hectáreas y las unidades agrícolas familiares, y por dos razones: para borrar la huella de ese acaparamiento, conforman una sociedad en Luxemburgo, Asturian Holding SARL, y mediante esa sociedad constituida en Luxemburgo adquiere la totalidad de estas empresas para englobarlas desde Luxemburgo, también con la finalidad, lo ha venido a decir los abogados asesores, de presentar como si esa compañía extranjera estuviera comprando esos predios en Colombia, y dicen ellos, de ese modo obtener algo así como los privilegios de ser europeos o presentarse como inversión europea. Y agrego, vaya a ver cómo van a interpretar la norma, porque tal vez entonces pueda alegar que no pueden ser recuperadas las tierras por parte de la nación, ahora que estamos intentando emprender la recuperación, sobre pretexto de presentarse como europeos cuando realmente son colombianos. Y bueno, en el caso anterior también de Poligrau, es probable que esos italianos y españoles aleguen los privilegios que le dan los tratados de libre comercio para proteger su inversión en Colombia.
Wilson Arias, las principales organizaciones de defensa de derechos humanos en Colombia siempre han dicho que el problema de la concentración de las tierras en Colombia y el despojo de los campesinos de millones de hectáreas por la violencia es una de las principales causas de las violaciones de derechos humanos en el país. El gobierno dice querer resolver esa afrenta histórica y ha aprobado una ley de restitución de tierras que entró en vigor, el 1 de enero del 2012. Usted ya ha mencionado brevemente este tema en su primera pregunta, pero yo quisiera que usted nos la ampliase un poco y nos indicase qué resultados se han logrado hasta ahora y sobre todo cuáles son las perspectivas, en su opinión, para los próximos meses y los próximos años. Los resultados son los que habían venido anticipándose por estudios varios. Desde la campaña electoral de Juan Manuel Santos se prometió que se intentaría recuperar la tierra quitándosela a la mafia. Pero la intención de Juan Manuel Santos, en mi opinión, es como la del Banco Mundial y de las grandes corporaciones, reconvertir los negocios de la mafia de una parte siempre que esa reconversión sea funcional al sector financiero, o quitarle la tierra, pero no para entregársela al campesinado, como podría esperarse de un presidente que dijo ser el campeón de los derechos de los campesinos. No. Desde su campaña electoral, Juan Manuel Santos estableció a través de uno de sus asesores, Alejandro Reyes, que los estudios informaban que solamente el 20% de los desplazados estaba dispuesto a regresar a los sitios de los cuales habían sido desplazados. Lo explico. El contexto en el cual se da esa normativa de presunta restitución de los bienes es este contexto que he señalado. Hay grandes presiones del sector financiero, del capital transnacional, de gobiernos extranjeros y de emporios económicos para disputar las tierras porque hoy hay un déficit de tierras fértiles en el mundo que ha dado lugar a la fiebre por la tierra, a la extranjerización de la tierra, a la financiarización de la tierra. De modo que ya estábamos suficientemente notificados y alertados desde la campaña electoral de Juan Manuel Santos. Si solamente el 20% estaba dispuesto a regresar, el 80% iba a vender las tierras para producir algo que el Banco Mundial lo anuncia con todas sus letras como deseable. Dice el Banco Mundial en un documento, Colombia 2006-2010, una ventana de oportunidad, que su propósito con estos casos de la altillanura colombiana, de los baldíos y de las tierras otras, en este caso los desplazados, es darle dinámica al mercado de la tierra para que quede en manos de los usuarios más eficientes y para las actividades más productivas. La actividad más productiva para ellos es la agroexportación y el usuario más eficiente no es el campesino, sino la gran plantación agroindustrial. De modo que esas cifras han venido evolucionando según se haya procedido a los estudios o a las investigaciones. Ya el año pasado, un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social colombiano, COMPES, sobre las víctimas, decía que solamente estaban dispuestos a regresar el 10.4% de los campesinos desplazados. Luego ya era el 90% que estaba dispuesto a entregar su tierra mediante compraventa, mediante arrendamiento o otras modalidades, outsourcing, asociatividad, en fin, de las varias que tiene recomendado el Banco Mundial y el Gobierno Nacional. Pero es ya más recientemente cuando algunos investigadores llegan a decir que inclusive una sola familia ha podido retornar. Yo no creo que sea una sola, pero creo que las pocas que lo han hecho por razones de absoluta miseria en la ciudad, inclusive algunas otras tienen que sacar a los hijos de la escuela, del barrio miserable de la ciudad donde vivían, para llevarlos a hacer nada en las zonas rurales porque la falta de institucionalidad, de inversión social, las condiciones del campo y la ruralidad colombiana están plenamente documentadas y en las propias cifras del gobierno. En mi opinión, de lo que se trata es de garantizar el blindaje de la transacción y la entrega de títulos al campesino desplazado es solamente una parte de ese blindaje. Lo que se aspira es entregarle el título para que él lo venda y de ese modo darle seguridad jurídica a la transacción, porque el nuevo inversor no le puede comprar al que decapitó al campesino ni al testaferro que le compró el decapitador. El inversor extranjero necesita blindar la transacción y el único modo de hacerlo es buscando al desplazado, entregándole el título pero arrebatándoselo con 100 pesos en la mano. De esa manera sí pueden asegurar los inversores que tendrán blindada su transacción y la seguridad jurídica futura. Wilson Arias, muchísimas gracias. Bueno, a ti te agradezco mucho la entrevista.